Bienvenidos a nuestro podcast en Atlantis University. Hoy hablaremos sobre la importancia de nuestra salud mental, sobre todo en los momentos de desastres naturales. Los huracanes son muy frecuentes en el sur de la Florida, especialmente entre los meses de mayo a noviembre, y recientemente nos vimos afectados por uno de ellos. El día de hoy nos acompaña desde Orlando, Florida, la psicóloga Gabriela Blanco para ayudarnos a entender este importante tópico. Bienvenida, Gabriela. Hola, Dilia, encantada de estar hoy contigo. Estábamos comentando de que el sur de la Florida es un centro donde generalmente los huracanes llegan a impactar y otros desastres naturales han afectado a otras partes del país en el transcurso del año. Quisiéramos saber ¿cuál es la respuesta psicológica que tenemos los seres humanos ante un desastre natural? Mira, como siempre digo, lamentablemente nos preparan para todo lo que es la parte, vamos a decir, física y ambiental de los desastres naturales. En algunas ocasiones, no siempre uno se puede preparar. Sin embargo, desde el punto de vista emocional y psicológico, también es muy importante conocer cuáles son las secuelas esperadas ante este tipo de situaciones. Las personas afectadas por desastres naturales pueden presentar confusión, negación, agresividad, desorientación, entre otras cosas. También depende mucho de la edad de la persona, pero básicamente, por supuesto, mucha angustia es lo principal, ¿no? que más suele identificarse en la persona afectada. Pero bueno, te decía que también depende mucho de la edad de la persona afectada. Mencionaste algo interesante y es de que las personas tienden a confundir lo que es el estrés. Y sabemos que hay un estrés bueno y hay un estrés malo, pero el cuerpo no sabe cómo distinguir cuál es el bueno y cuál es el malo. La reacción es la misma y muchas veces no es beneficiosa para la salud en general. Pero ¿cuál es la diferencia brevemente entre estrés, ansiedad y algo que se escucha mucho después de un desastre natural, que es el síndrome de estrés postraumático? Bien, el estrés suele ser una respuesta inmediata y además de duración corta, ¿ok? Mientras que la ansiedad es una respuesta secundaria a una emoción, por ejemplo, el miedo. Suele haber mucho miedo antes, durante y después de un desastre natural, por ejemplo. Entonces, a raíz de ese miedo intenso que se siente por de pronto no saber qué va a pasar conmigo, aparece la ansiedad, que es una emoción orientada hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi mascota, con mi familia? ¿Okay? Entonces la ansiedad es una respuesta de larga duración. Además, el estrés sostenido en el tiempo puede desencadenar cuadros ansiosos. Ahora, el trastorno de estrés postraumático ya viene a ser un trastorno mental, una afección ya de mayor gravedad, donde además de la angustia característica hay otros síntomas como por ejemplo flashbacks, ¿okay? Hay recuerdos del evento, hay pesadillas y puede ser bastante limitante como para que la persona no pueda hacer sus actividades diarias, como por ejemplo ir al trabajo, dormir, comer, descansar, entre otras cosas. Mencionaste algo importante cuando comenzamos y es de que nos entrenan muchas veces para tener o un kit de emergencia en la casa para tener, por el caso de que ocurra una pequeña herida, o inclusive algunas personas saben cómo detener un sangrado, porque lo hemos visto inclusive en películas, o cómo inmovilizar un miembro en caso de una fractura. Pero no tenemos un kit de emergencia emocional. ¿Qué debemos de tener en ese kit de emergencia para nuestra audiencia? Excelente, me encanta que hables de esto. Bueno, también depende mucho de la edad de la persona, pero cuando estamos ante la presencia de un desastre natural, por ejemplo,
es importante tener a la mano algunas cosas que nos permitan estar en calma. Una de ellas de pronto puede ser la música. Prepara un playlist o una lista de reproducción que tú sepas que te genera calma, que te genera pues este estado de tranquilidad que necesitamos antes, durante y después de una situación como esta. Otra herramienta puede ser dibujar mandalas o colorear mandalas. Esta actividad, de pronto muchas personas no saben, pero es un tipo de meditación activa. Tengo muchas personas que dicen, es que yo no sé meditar o no me gusta, eso de poner la mente en blanco no es lo mío. Pues es verdad, no funciona para todo el mundo. Pero hay otro tipo de meditación como esta, activa, donde mientras haces algo, por ejemplo, colorear mandalas, que además tiene un sinfín de beneficios por su forma, por la actividad que representa, va a provocar en ti estados de calma y relajación. Otra cosa, mira, estar rodeado de familia o seres queridos en la medida de lo posible. No siempre es posible, pero tratemos de hacerlo, de alguna mascota. Las mascotas son terapéuticas de manera increíble. Poder acariciar a tu mascota te va a generar muchísimo bienestar y calma en esos momentos. Ten a la mano juegos de mesa, porque además de que puede promover, ¿no?, la salud mental y previene el deterioro también cognitivo, pues es algo que te va a mantener distraído y va también a hacer que establezcas lazos más fuertes entre las personas y amigos que te rodean. Hoy en día también hay muchas herramientas en línea, hay muchísimas aplicaciones, que en otra oportunidad a lo mejor podremos hablar de ellas, que pueden ayudarte también a estar conectados en el momento presente y evitar entonces estar en el pasado, es decir, en lo que ya pasó y no podemos arreglar, o en el futuro sobre lo que definitivamente no tenemos control. Esas son algunas cositas. Me gusta porque mencionaste algo importante, y es que algunas de estas herramientas no requieren el servicio eléctrico. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos momentos es de que el servicio eléctrico no está funcionando y muchos estamos acostumbrados a utilizar las aplicaciones o tratar de utilizar el celular como medio de distracción. Y mencionaste algo tan sencillo como colorear mandalas, que no requiere electricidad, o tener juegos de mesa. Eso también permite la integración de la familia y disminuye mucho ese sentido de incertidumbre, que es lo que realmente afecta mucho y va muy vinculado al miedo. No sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a ocurrir. En ese momento tampoco es que tenemos una solución, no tenemos cómo que baje el nivel del agua, como ha ocurrido en muchos sectores, o tener comunicación con algunas personas, porque simple y llanamente no es posible debido al desastre. Esto es muy importante. Has enfatizado varias veces que depende de la edad de las personas. Muchas personas tienen la duda, cuando tenemos niños, ¿qué podemos hacer si ocurre esto? Sí, fíjate, me voy a permitir brevemente compartir una experiencia personal. Hace algunos años en Venezuela, en La Guajira específicamente, hubo una inundación grandísima y formé parte de un grupo de psicólogos que fuimos a proporcionar primeros auxilios psicológicos. Entonces los separamos por edades y específicamente en el grupo de los niños, mira, hicimos un trabajo hermosísimo donde tengo una colega que hacía yoga, por ejemplo, es instructora de yoga. Entonces ella se encargó de hacer que los niños conocieran herramientas desde el punto de vista de la respiración y de su cuerpo, de cómo manejar la calma. Otros nos dedicamos a pintar con ellos, pintar sobre papel, pintarnos entre nosotros las caras. Con los niños es muy, muy importante utilizar el juego, la logopedia. Y mira, es realmente esencial. Los niños no digieren las situaciones como lo hacemos los adultos, por lo cual el juego es, mira, un recurso invaluable para abordar a los niños en situaciones como esta.
Y es importante porque esto también permite de que los papás se enfoquen en cómo el niño puede manejar el estrés ante una situación de estas, donde hay una disrupción de la vida de ellos, porque si tendían a ir a la escuela, por unos días no pueden ir a la escuela. Si tenían actividades extraescolares, obviamente no las van a poder cumplir. Y sobre todo ya en edades escolares o inclusive cuando ya empiezan a participar en los lugares donde los cuidan a diario, hay una disrupción de lo que ellos conocen. El juego es súper importante, el juego va normalizando la situación hasta que se logren llegar a la condición al menos cercana a lo que uno tenía anteriormente. Y las pérdidas en los niños muchas veces son subvaloradas. La pérdida de su espacio, la pérdida de sus juguetes. ¿Qué consejo le darías a los papás que subestiman muchas veces de que hay que dejar algo atrás que es valioso para el niño? Reconocer que los niños, al igual que los adultos, tienen fases de duelo, que presentan duelo, y que un duelo no solo ocurre cuando un ser querido fallece. Un duelo es una pérdida afectiva de algo, y pues eso puede ser una mascota, un juguete, cualquier cosa que para ese ser humano, en este caso el niño, es importante. Entonces, hay reconocer como papás o como adultos o cuidadores que el niño también tiene ese tipo de emociones, permitirle la libre expresión, conversarlo, ¿ok? ¿Qué te duele de esta situación? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? Permitir hablar de la situación. No porque no hablemos, no vamos a hacer que no ha pasado. El niño lo va a recordar aun y cuando eso no se hable. Entonces es mejor darle la oportunidad de que exprese sus emociones, que pueda decir, mira, estoy triste. A lo mejor es muy pequeñito y no lo puede decir, pero le podemos ayudar y le podemos decir, cuéntame, ¿te sientes triste porque ya no tienes ese juguete? Ok, en estos días va a ser un poquito difícil, pero vamos a hacer otras cosas mientras a lo mejor podemos recuperarlo o podemos conseguir otra cosa que te vuelva a traer la felicidad. Hay que conversar mucho con los niños y aunque creamos que no nos entienden, no subestimemos jamás las capacidades de un niño, porque la verdad es que se pueden sorprender. Cuidado, no somos nosotros los aprendices y ellos los maestros. Me encanta esa reflexión. Lamentablemente el tiempo es corto en estos podcasts y tenemos mucho que hablar, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de que octubre tiene un día muy importante y es el día 10, que a nivel internacional se ha reconocido como el Día Mundial de la Salud Mental. El lema o el eslogan de este año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es nuestro planeta, nuestra salud. ¿Cómo el medio ambiente y nuestros comportamientos están entrelazados? Mira, es una pregunta bien interesante porque depende de cómo lo quieras enfocar, ¿ok? El medio ambiente es un recurso valiosísimo para centrarse en el presente, por ejemplo. Entonces, más que, por ejemplo, enfocarnos es que puede haber un desastre natural, también podemos voltear la tortilla, como digo yo, decir, ok, ¿qué me aporta el medio ambiente que me puede hacer o que puede hacer que yo tenga mayor bienestar emocional? Hoy en día está muy de moda el grounding. El grounding. ¿Okay? Poder hacer esa conexión con el medio ambiente, el caminar descalzo, el enfocar tu presente a través de los sentidos, tocar, oler, escuchar, y todo eso lo tiene el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, eso por una parte. Y lo otro, pues, es que imagínate, si no cuidamos lo que tenemos, forma parte del entorno en el que se desenvuelve también nuestra salud mental. Entonces, es una cuestión que tiene muchas aristas, muchas áreas que darían a lo mejor para otra ocasión, pero creo que básicamente es una relación bidireccional. El entorno nos da y nosotros le damos al entorno también. Y eso va a permitir que podamos convivir de manera armoniosa, física, mental y espiritualmente. Gabriela, una pregunta que probablemente nuestros seguidores tienen y es, las personas que tienen ya enfermedades mentales,
Obviamente siempre se da la recomendación de que tienen que tener sus medicaciones para estos momentos porque puede ocurrir una disrupción. Pero en la parte terapéutica, ¿cómo pueden apoyarse ellos cuando probablemente no pueden acudir a sus citas, a continuar con sus seguimientos para su parte emocional no médica? Ya esa parte está cubierta porque tiene sus medicinas. ¿Qué podrían hacer para en estos momentos de que no pueden tener la continuidad de lo que su tratamiento, que forma la terapia, para apoyarse hasta que se restablezcan nuevamente los servicios que ellos necesitan? Pues fíjate que eso me hace recordar a lo que hablamos hace ratito del kit de emergencia, ¿no? Dentro de ese kit también valdría la pena hacer una especie de preparación, ¿ok? Antes de algún evento como esto, la persona podría tener una especie de lista, ¿ok? De qué hacer si esto sucede. Por ejemplo, qué hacer si no puedo. En primer lugar, tendría que poder tener acceso a su terapeuta. Eso es muy importante. Sobre todo cuando la persona está en crisis previo a esta situación o que puede desencadenarse una crisis. Si es, por ejemplo, si vive solo. Eso es un factor de riesgo, vivir solo y atravesar una situación como esta. Entonces, tener a la mano el contacto del terapeuta o de alguna otra persona que pueda servir incluso de coterapeuta, algún familiar que pueda hacer que esta persona restablezca su bienestar emocional mientras todo esto pasa, porque no siempre se puede tener a la mano pues el terapeuta o alguna organización, y eso forma parte de las cosas que se hacen después. Una vez la persona, una vez haya pasado la situación de desastre y yo me aseguro que estoy bien y que mis seres queridos están bien y que están cubiertas las necesidades básicas, ayudo a otras personas a contactar con de pronto organizaciones o con personas que puedan ayudar. Entonces, tener a la mano estos números nunca va a estar de más. Estos accesos, sobre todo cuando hay una persona con una posible crisis o una posible complicación de tipo emocional y que ya tenga su medicación pues a la mano. Y esto es importante porque se ha destacado mucho durante estos años que la compasión forma parte también de lo que nos da la satisfacción, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra comunidad y como sociedad. Así de que aplicar la compasión, y eso es otro tema que afortunadamente vamos a poder discutir, tenemos muchos temas que discutir, permite de que las comunidades se fortalezcan, pero también ayuda a que tú manejes tu estrés y que no te veas muy agobiado con las situaciones cuando tú llegas a colaborar con alguien. Y eso forma parte de una sociedad que logra una estabilidad. Gabriela, me gustaría tener muchas horas para conversar. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Les recuerdo a la audiencia, Gabriela forma parte del equipo de Cuida tu Mente. ¿Y en qué redes los podemos seguir? Nos pueden encontrar en Instagram como @cuidatumente y también @psicobalance, que es la mía. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y los esperamos en un próximo podcast aquí en Atlantis University.